se vaya preparando, que vayamos preparando a través de esta lectura y podamos comenzar. Lucas 18, del 18 al 30. Ok. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Si me acompañan con sus ojos cerrados, inclinando nuestro rostro, a hacer una oración a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites estar en tu iglesia para seguir escuchando y conociendo de tu palabra. Que todo, Señor, lo que se haga y se diga en este servicio, que sea, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Y que, Señor, tú a través de tu palabra nos enseñas que nosotros estamos, Señor, muertos en nuestro pecado, que rechazamos tu palabra, que estamos muertos espiritualmente, que no hay otra manera de poder llegar a tu reino, de ser salvos, Señor, si no es por tu gracia que tú nos das, no por méritos propios, Señor. Porque todas las riquezas, porque todas las cosas que este mundo ofrece, Señor, son como trapos de inmundicia, porque eso finalmente no nos va a dar la salvación genuina y verdadera, como tú nos lo enseñas, Señor, a través de tu palabra, en donde tú, Señor, no lo dices y no lo compartes, que tú no has venido por justos, sino que has venido por pecadores, para arrepentimiento y tener esa fe genuina, Señor, en lo que tú nos enseñas y el concepto correcto de tu palabra en nuestras vidas, y vivir, Señor, como tú quieres que sea en nuestras vidas, obedeciendo y haciendo tus cosas hoy y todos los días que tú nos permitas estar en este mundo, Padre. Por todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, perdón, no les mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos y vamos a pasar a nuestra alabanza con nuestro hermano Sergio. Gracias. Bien, nos ponemos de pie, por favor. Bien, dispongamos nuestro corazón para cantar, adorar y exaltar a nuestro Santo Dios, porque solo Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea Dios.
solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me libertad por siempre. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad, te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Y en su boletín vienen las letras para que nos sigan. ¿No vienen? Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia de adoración. Hijo de Dios,
Pueden tomar su lugar. Gracias. Muy bien, hermanos. Bueno, pues a pesar de estas circunstancias inconvenientes que tuvimos, pero bueno, siempre que le cantamos con el corazón y sin pena, sin ningún problema a nuestro Dios, pues las cosas van a funcionar y van a salir para esa honra y esa gloria a nuestro Padre. Vamos a dar unos avisos. La clase de fundamentos de la fe, atributos de Dios que se suspendieron el día de hoy, pues vamos a retomar para el próximo domingo en el horario habitual de las 8 de la mañana al 10 para las 9. Entonces, para que estemos enterados, el estudio que se está dando los días lunes de Viviendo como Iglesia a las 7 de la noche con nuestro pastor José Luis Caso, y posteriormente quien no lo pudo ver, lo puede ver a través de YouTube, más tarde o al siguiente día, por quien se lo haya perdido. Tenemos para el próximo sábado, el próximo 16 de julio, no el próximo sábado, perdón, el próximo 16 de julio, el curso para varones y mujeres, y el tema que se va a tratar en estudio de varones es la masculinidad bíblica en el hogar, parte 1, y también en el estudio de mujeres la feminidad bíblica en el hogar, también parte 1. Entonces es el 16 de julio, sábado a las 4 de la tarde, en estas instalaciones, el estudio de varones y de mujeres, para que lo tengamos anotado en nuestra agenda y poder venir a ese estudio que es una bendición. Y queremos felicitar también a nuestra hermana Elsa López García y a nuestra hermana Marta Elena Serena, que nos están viendo en Chilpancingo, en Veracruz. Les mandamos un saludo, un abrazo, bendiciones a ellas y a sus familias, y esperemos que se sigan uniendo más personas a esta iglesia y podamos seguir haciendo las cosas como Dios nos lo enseña en su palabra. Y los martes tenemos también los días de oración,
a las 7, a las 8 y 8:30. Ya son 3 horarios en los cuales pues nos podemos añadir para hacer esas peticiones de salud y todas las situaciones que estén viviendo nuestros hermanos, y así como nuestros hermanos que están en casa por diferentes situaciones, también que Dios les dé fortaleza, que les dé paz, y a sus familias, y poder enfrentar todas las pruebas a las cuales pues Dios permite que pasemos, pero con esa fe siempre en Él. Y vamos a pasar a nuestra prédica del día de hoy, a cargo de nuestro hermano pastor José Luis Lazo. Gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿No se desvelaron ayer? ¿Seguros? Ahorita me voy a dar cuenta porque igual los voy a ver cabeceando. Es un gozo, como bien decía nuestro hermano José Luis, poder congregarnos, hermanos. Hoy, si se dan cuenta, nuestro pastor Ascari, la semana le dieron la noticia de que primero fue su hija, está contagiada de COVID, después ellos esperaron un poco, él también salió positivo, entonces se unió a la familia Álvarez de nuestro querido hermano Mario para que estemos orando, y hoy por eso ven que de repente hay este tipo de cosas. Ellos ya saben en las tareas y funciones que siempre nos ayudan a hacer, pues cómo se conecta, y pues estamos aquí con los muchachos ayudándonos. Ténganos paciencia, y bueno, es parte de lo que a veces nos puede suceder, no solo en la iglesia, sino en nuestros hogares, en nuestros trabajos, dentro de nuestra familia, y siempre es pues gratificante ver que las circunstancias van a estar ahí, pueden cambiar, pero nuestro corazón hacia el Señor en nuestro tiempo de adoración no cambia. Entonces eso es lo que realmente importa. Así que para participar también hoy de la Cena del Señor, qué bendición es que el Señor nos permita por su gracia poder participar, adorar juntos. Y platicando con nuestro pastor Ascari, no sé si se acuerdan que les dije que íbamos a hacer una pausa, una pequeña pausa de nuestro estudio expositivo de Apocalipsis. La intención era que él regresara a Primera de Juan, pero debido a que él pues no está con nosotros, creí necesario, hermanos, reflexionar de manera diferente de todas maneras, hoy que celebramos la Cena del Señor. Y qué mejor manera con una carta tan hermosa como la de Santiago. Así que le pido que me acompañe al capítulo 1 de la carta de Santiago. El pastor Warren Grisby describe de la siguiente manera la carta. Escuchen con mucha atención. Hemos venido, ya les he dado, si ustedes revisan los sermones ahí en las páginas, algunas introducciones de otros libros, Hebreos, Romanos, Mateo. Estamos orando para cuando terminemos Apocalipsis, ver por dónde nos lleva el Señor. Así que hemos dejado esas introducciones y esta va a ser una más. Y de todos modos, bueno, el chiste es que estemos expuestos en su palabra, ya sea que en domingo o el miércoles, que ahorita tenemos ahí un espacio, podamos tener de todos modos un estudio como iglesia de una manera expositiva y consecutiva, y tal vez pueda ser Santiago. Escuchen lo que dice el pastor Warren Grisby. Quien va creciendo no siempre madura. Es considerable la diferencia entre la edad y la madurez. Claro, lo ideal es más años que tenemos, más maduros somos, pero lo ideal no siempre es lo que pasa. El resultado de esto es problemas, dificultades, problemas en la vida personal, problemas en el hogar, problemas en la iglesia, como los que tuvimos ahorita. Y dice Warren Grisby, como pastor veo más problemas creados por la falta de madurez
que por cualquier otra cosa. Si se mudaran los creyentes, en vez de ser vencidos ante los problemas, serían vencedores. La epístola de Santiago se escribió con el fin de ayudarnos a comprender lo que es la madurez espiritual y cómo alcanzarla. Vean qué interesante. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. O como lo traduce J.B. Phillips, y dice él: y hallaréis que habéis llegado a ser hombres de carácter maduro, hombres de integridad sin mancha alguna. Así que si ya está ahí en la carta de Santiago, vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para darle lectura a los primeros 4 versículos. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 4. Es una lectura muy pequeña y después de terminar de leer, vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y este tiempo y podamos salir edificados conforme a su voluntad. Si ya están listos, vamos a leerla todo en voz alta también en casa. Si ya están listos, espero que hayan sido obedientes, estén de pie. Dice la palabra de Dios, amados hermanos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, te damos gracias por la vida, por la salud suficiente para permitir reunirnos, Señor, aquí o a la distancia, y poder alabarte con nuestros labios. Labios que han sido limpios solo por tu sangre. Gracias también por poder leer tu palabra y orarla, así como escuchar tu voz para que nos guíes esta mañana a la santificación de nuestras vidas, Señor, y así alcanzar la estatura del varón perfecto. Te pedimos de manera muy especial por nuestros hermanos que por diferentes razones no están con nosotros esta mañana. Muéstrales a ellos y a nosotros que tú, en cualquier problema, dificultad o circunstancia adversa, pruebas nuestra fe como nos lo vas a enseñar a todos esta mañana. Te pedimos, Padre, por nuestra nación, por nuestro presidente, nuestros gobernantes. Dale sabiduría de tu palabra para que tomen decisiones que traigan paz, unidad, para gloria y honra tuya, Señor. Y también te pedimos por todos los misioneros que se están reuniendo tal vez con una sola persona en este día, y por toda la iglesia donde se invoca tu nombre, donde lo honran y honran tu palabra. Bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra prueba de la siguiente manera. De hecho, este diccionario tiene varias definiciones, bastantes. Solo voy a leerles algunas. Dice la primera: razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Qué interesante, ¿no? Otra definición dice: señal o muestra que se da de algo. Una más: examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien. Y la última, que me pareció muy interesante, dice: ensayo o experimento que se hace de algo para saber cómo resultará en su forma definitiva. Da, como les digo, el diccionario otras definiciones con respecto, por ejemplo, a los deportes, a la fotografía, incluso a los juicios en el derecho, etcétera. Todas, hermanos amados, noten por favor que tienen algo en común, que es que evalúan a algo o a alguien, lo evalúan. Y si somos sinceros, a nadie le gusta ser probado, evaluado o examinado, a nadie. Hermanos, en cualquiera de estas áreas
donde nos llevó esta definición en este diccionario, y las que faltaron porque yo les leyera, no nos gusta ser evaluados y probados. ¿Y saben por qué? Porque al ser examinados van a salir deficiencias, áreas de oportunidad, áreas de nuestra vida, nuestro carácter, nuestra persona, que necesitan ser corregidas, ¿no es cierto? Y aunque esto es para nuestro bien, no nos gusta. En la escuela, por más que nos preparamos, los estudiantes lo saben, los que están estudiando actualmente, algunos ya terminaron su ciclo escolar, pero por más que se estudie, no nos gustan los exámenes, ¿no es cierto? Vamos seguros, que es otra cosa, porque estudiamos, porque esa vez sí le echamos ganas, o algunos porque llevan su acordeón, no sé. Pero no nos gustan los exámenes en la escuela, normalmente. Tampoco, hermanos, nos gusta, por ejemplo, escuchar que el médico nos diga: necesito que vaya y se haga unas pruebas. Porque tal vez en esas pruebas salgan cosas que no queremos escuchar. Entonces, cada vez que vamos a ser examinados en algún área de nuestra vida, tenemos que comenzar concientizándonos esta mañana que no nos gusta, a nuestra carne no les gusta ser examinada. Y la carta, hermanos, de Santiago nos va a ayudar a evaluar nuestra vida cristiana a través de los problemas, las dificultades, las tribulaciones, los problemas. A menudo en el pastorado nos preguntan sobre cómo hacer frente a los problemas de la vida. Todos, hermanos, escuchen, todos los tenemos, los vamos a tener y los vamos a seguir teniendo. Vienen oleadas a veces en paquete, ¿no es cierto? Vienen juntos, viene uno tras otro y apenas estás saliendo de uno, estás a la mitad y te llega otro problema. Ninguno de nosotros escapa realmente a los problemas, ninguno de nosotros. La vida está llena no solo de penas a veces personales, sino a veces por el hecho de ser cristianos, llevamos cargas, incluso los unos de los otros. Nos dolemos con los problemas que otros hermanos puedan tener. Y eso se convierte en un problema para nosotros también. A veces tenemos que afligirnos con los que se afligen, ¿no es así? Llorar con los que lloran. Tenemos que compartir el dolor de aquellos que están decepcionados, aquellos que pasan por el fracaso, por la pérdida. Y todas, hermanos, todas esas cosas son parte de la vida. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cómo lidiar con los problemas? ¿Cómo lidias tú con los problemas? ¿Cómo hacemos frente a esas aterradoras decepciones, a esas aterradoras noticias que llegan de repente? ¿Cómo, hermanos, entonces hacemos frente a ellas? Y en cuanto a la anticipación de lo que inevitablemente nos espera cuando llega, porque muchos sabemos a qué nos vamos a enfrentar cuando llega, y a veces nos centramos tanto en las circunstancias que es bien difícil salir de ellas. Así que con esto en mente, hoy vamos a estudiar estos 4 versículos en Santiago para comenzar. Y vamos a estudiar en ellos, si lo ves en tus boletines, 5 verdades ante la prueba. Ya vimos, todos tenemos pruebas que te van a ayudar a evaluar, pero escucha esto, también a acrecentar tu fe. Esto es algo sumamente importante. Estas 5 verdades son la certeza ante la prueba, eso lo vamos a ver en el versículo 1, la actitud ante la prueba, versículo 2, la comprensión ante la prueba, versículo 3, y en el versículo 4, el sometimiento ante la prueba y el propósito inicial ante la prueba. Hoy solo vamos a meditar en 2 de ellos porque quiero escudriñar, hermanos. Sé que de la carta de Santiago tú puedes encontrar en YouTube muchos mensajes, incluso muchos ahí pues que algunos agarran de otros autores, pero yo quiero que vayamos a la Escritura. Quiero que escudriñemos las palabras en su original para que Dios, a través de su palabra,
llegue a tu mente y a tu corazón de una manera especial esta mañana. Así que si tú has escuchado muchas veces estudios sobre Santiago, hoy vas a aprender algo más, estoy seguro de ello. Así que entonces vamos a desarrollar estas 5 verdades ante la prueba que te van a ayudar a evaluar y acrecentar tu fe esta mañana. ¿Alguien quiere ser evaluado? Ya sé que nadie. Pero aquí recuerda que es para bien, es el Señor. Y sobre todo algo muy importante, que hoy puedes llevarte 2 verdades importantes que vamos a estudiar esta mañana, que te van a ayudar a ver si tu fe tal vez no está en donde debería de estar, a que se acrecente. Recuerden que incluso vemos en las escrituras, en los evangelios, que un hombre le pidió a Jesús que aumentara su fe. Entonces, qué bueno es que hoy el propósito de esta mañana tú salgas con una fe diferente. Primero evaluada, y yo creo, hermano, que a todos nos hace falta siempre acrecentar nuestra fe. Así es que vamos a ver la primer gran verdad, la certeza ante la prueba, versículo 1. Vayan conmigo ahí porque nos vamos a ir despacio. En este no tanto. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La mayoría de los comentaristas, predicadores, utilizan, hermanos, nosotros lo vamos a hacer, el versículo 1 para introducir la carta en un solo sermón, en un solo mensaje. Utilizan este saludo, esta presentación de Santiago, y en la tradición es normal ver que encontramos grandes enseñanzas y principios en esta simple salutación. Pero hoy nos vamos a sumergir de manera menos detallada para ver cómo desde ahí podemos ver que Santiago comienza a hablar de las pruebas desde el versículo 1. Vamos a ver por encima esta salutación. Cuando lleguemos a estudiar la carta, nos vamos a regresar solo al versículo 1. Pero hay algunos detalles importantes, sobre todo que podemos tener certeza ante la prueba, y hoy lo vamos a ver en el versículo 1. Comienza diciendo Santiago. Sabemos que hay 4 posibilidades, 4 Santiagos que vemos, o Jacobos, que vemos en las Escrituras. Pero nosotros, de forma muy resumida, después vamos a ver a detalle por qué, creemos, hermanos, que al Santiago al que se refiere, y el escritor de la carta, el escritor humano, es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien en un principio lo rechazó, siendo su hermano, pero terminó siendo pastor principal en la iglesia en Jerusalén, un hombre piadoso. Este Santiago, creemos también, escribió esta carta en el año 44 al 49, lo que le haría entonces ser la primer carta, hermanos, que se escribió del Nuevo Testamento, y también la más antigua del Nuevo Testamento. La tradición dice que era un hombre de oración, y eso explica el énfasis que pone en la oración cuando escribe esta carta. Lo vamos a ver, si Dios quiere. Se dice, hermanos, en la tradición, que oraba tanto que sus rodillas eran tan duras como las de un camello. Imagínense. ¿Quién tiene sus rodillas como un camello? Yo la revisé y vi que más o menos, pero porque no me pongo crema. Pero imagínense Santiago, un hombre de oración. Después dice que su presentación, ahí en el versículo 1, él se presenta como siervo de Jesucristo. No se describe como el hermano del Señor de señores, como el hermano del maestro, ni mucho menos el heredero de lo que dejó su hermano. No, hermanos. Él se define como esclavo, doulos en griego. ¿Esclavo de quién? De Dios, dice ahí, y del Señor Jesucristo. Entonces, más que presumir el parentesco, presume su posición ante el Salvador. ¿Lo ven? Su posición ante el Salvador, es un esclavo de Él, es un siervo del Señor Jesucristo. Y la otra frase dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí es donde nos vamos a detener un poco. ¿Por qué? Porque nos enseña la audiencia de Santiago. ¿A quién fue dirigida entonces esta epístola? Dice ahí, a las 12 tribus que están en la dispersión.
Santiago, hermanos amados, entonces escribió a judíos. Esa es su audiencia. Es importante para entender el resto de la carta después. Pero estos judíos vivían fuera de Israel, fuera de Palestina. El término 12 tribus entonces nos indica que se refiere exclusivamente a los israelitas, a la nación judía, según lo enseña Hechos 26:7. Pero lo importante aquí es la palabra dispersión. En griego es diáspora. Sé que algunos han escuchado esta palabra y es muy interesante, hermanos. Porque el término dispersión se usó aquí en este pasaje, escuchen, ¿para qué? Para identificar a los judíos, no solamente que vivían fuera de Palestina, sino que escuche, esta palabra griega tiene la idea de semilla dispersa. De semilla dispersa. Por medio, entonces, del esparcimiento de estos judíos creyentes en la primera persecución, como lo enseña Hechos 1, la semilla del evangelio, hermanos, era sembrada en muchos lugares y mucha de esta semilla fructificó, como lo enseña Hechos 11, 19 al 21. Santiago, entonces, amados hermanos, escribe su carta a los de su misma semilla, pero que están dispersos. Y les dice la última palabra del versículo 1, salud, saludos. En griego es regocijaos, que es en realidad lo que significa la palabra en griego. Pero de manera más sencilla para estudiarlo en nuestro contexto, es un saludo, saludos. Estos judíos creyentes, entonces, que estuvieron dispersos en todo el Imperio Romano, tendrían, como todos nosotros, problemas particulares, problemas externos, circunstancias adversas. En primer lugar, porque eran judíos convertidos, y seguramente eran el objeto del rechazo, en primer lugar de los gentiles y después de su propio pueblo, de sus propios compatriotas. Añádale a esto, hermano, los problemas comunes en sus propias familias, en sus trabajos, si es que algunos lo tenían, con sus vecinos, con sus hermanos en la iglesia. Todos ellos pasaban por estas situaciones. Esta carta indica más adelante que muchos de estos creyentes, hermanos, eran pobres. Algunos de ellos estaban siendo incluso oprimidos por los ricos. Así que entonces, en resumen, desde su salutación, Santiago, hermanos, tiene la intención de identificarse con su audiencia como uno más de ellos, uno igual a ellos. Santiago quiere darles esa confianza, primero de que entiende su situación, de que están esparcidos, de que son esa semilla igual a él, que por diferentes causas no están juntos, pero que él pertenece a ellos. En otras palabras, que él es uno que sufre penalidades y dificultades y problemas como ellos. Quería enseñarle entonces Santiago a su audiencia que recordaran, escuchen esto, que cuando estuvieran ante un problema, recordaran que todos los seres humanos tienen o tendrán problemas. Ellos tenían que recordar que tenían que tener una certeza ante las dificultades, era la certeza de saber que los problemas son una realidad en la humanidad y aún más a veces en los hijos de Dios. Esa es la intención de Santiago. Yo soy una semilla más de ustedes. Yo entiendo sus penalidades, sus dificultades. ¿Por qué es importante esta certeza en los momentos de la prueba, hermanos? ¿Cómo podemos aplicar tú y yo esta mañana esta primer verdad de los problemas que nos van a ayudar a nosotros cuando enfrentemos problemas hoy, este mismo día, saliendo tal vez de aquí? Recordando en primer lugar que todos los enfrentamos.
¿ok? Todos los enfrentamos. Los problemas son una realidad que todo el mundo enfrenta. La vida está llena de estas pruebas. En Job capítulo 5, versículo 7 dice, el hombre nace para la angustia como las chispas vuelan hacia arriba. En otras palabras, las chispas siempre vuelan hacia arriba de un fuego y el hombre siempre nace para los problemas. Seas o no seas creyente. Así es la vida, hermanos. Muchas veces hay luz, pero de repente hay oscuridad. Hay tranquilidad, pero de repente va a haber penumbra y angustia para la mayoría de la gente allá afuera. Salomón, al escribir el libro de Eclesiastés, se enfada un poco acerca de la vida. Y en el capítulo 2, versículo 17 dice, por eso aborrecí la vida, porque me era gravosa la obra que se hace debajo del sol, porque todo es vanidad y afán de viento. Y en el versículo 23 dice, todos sus días, su tarea es penosa y penosa, incluso de noche su mente no descansa. Esto también es vacío, esto también es vanidad, dice Salomón. La vida puede parecer llena de nada más que problemas y vacíos, pero es la realidad. A causa del pecado es la realidad. E incluso para nosotros los creyentes, incluso para aquellos que pertenecemos a Dios, existe el problema. Y la prueba constante viene a nuestro mundo caído, aún como hijos de Dios. La intención entonces de Dios esta mañana es que cuando tú estés ante una prueba, es que recuerdes que no eres el único. Todos estamos sumergidos en problemas constantes, continuos. Al final voy a platicarte y a contarte palabras del pastor MacArthur. Un problema cuando en una misma semana le sucedieron varias cosas, incluyendo la muerte de su mamá. Así que si quieres saber el chisme, no te vayas antes. Cuando leemos los salmos, vemos que los salmistas hablan repetidamente cómo la vida está llena de problemas, problema tras problema, y los salmistas a veces, escuchen esto, celebran el hecho de que el Señor los libera del problema. Nunca, hermanos, vas a ver en los salmos que el Señor guarda de problemas. Siempre dice que el Señor lo libra o lo fortalece en el problema. Jesús entendió los problemas humanos también, hermanos. Él sufrió en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Tú recuerdas cuando Él gimió en el Getsemaní? Estaba ante una situación complicada y Él nos da el ejemplo de no negar un problema en nuestra propia humanidad. O sea, en otras palabras, la intención de Dios esta mañana es que no niegues los problemas o no los enfrentes en tus fuerzas, en tu orgullo, varón. Dios quiere recordarte que cuando estés ante un problema hay que aceptarlo porque todos tenemos problemas. Porque la primera tendencia del ser humano es, ¿cómo estás? Bendecido. Tienes un buen de problemas, pero tú estás bendecido. Y no por esa palabra de fe que tal vez esté en un proceso en tu corazón. Pero no puede venir esa palabra sin antes haber sufrido como el Señor Jesucristo, por ejemplo. Porque Él primero nos enseña que gimió en el Getsemaní. Él primero, hermano, cuando escucha la noticia de Lázaro, que Lázaro murió, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas? Lloró y después dijo, Lázaro está dormido. ¿No es cierto? No dijo primero, no se preocupen, Lázaro. Nos da el ejemplo, nuestro Salvador, de que por estar en esta tierra todos tenemos que perecer y nos duele. ¿Cuántos matrimonios hay aquí que a veces tienen tantos problemas y lo primero que tendemos a hacer es negar nuestros problemas, ¿no es cierto? Hoy Dios quiere recordarte que cuando estés ante un problema, súfrelo, no pasa nada, todos los tenemos. Somos de la misma semilla.
¿Te da tranquilidad eso? Espero que sí, amado hermano. No, es que mis problemas no son como los de ustedes. Ahorita vamos a llegar a eso. Los entendemos, pero primero hay que aceptarlos. El alma de Jesús estuvo angustiada muchas veces, hermanos, muchas veces. El apóstol Pablo, quien probablemente sería percibido por la mayoría de la gente como el más fuerte de todos los cristianos, un hombre que casi parecía inexpugnable, se movía profunda y emocionalmente con frecuencia a grandes sufrimientos, tristeza y dolor. Pablo también es el ejemplo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. No dijo: tal vez tengas aflicciones. No, Él aseguró que vamos a tener aflicciones. Así que debemos esperarlas, hermanos amados. No estar a la defensiva. No es lo que quiero decir. Sino que ahí van a estar, porque estamos en esta vida llena de pecado. Todos en esta vida vamos a pasar por problemas de familia, problemas de amigos, problemas en el trabajo, en la escuela, económicos, críticas, persecución, enfermedad física. Finalmente, hermanos, la muerte y la separación de este mundo. Pero Santiago nos dice aquí que los problemas son entonces una prueba que vamos a llegar después. Por ejemplo, en el versículo 12 dice que si perseveras en esa prueba, serás bendecido y recibirás la corona de la vida. Pero tenemos que comenzar entonces aceptando y viendo el problema como una realidad, como una prueba, un examen. Pero como no nos gusta ser examinados, a veces es difícil en primer lugar ver esa gran primera verdad que nos está enseñando Santiago. Somos entonces, en un sentido, la semilla dispersa para predicar el Evangelio, pero también somos esa semilla en donde todos nos identificamos con los problemas, el dolor, la tristeza. Eso nos ayudaría mucho a animarnos y consolarnos unos a otros, a que se cumplan todos los unos a otros que hay en el Nuevo Testamento. Pero a veces esa realidad no es hecha y práctica porque muchos negamos nuestros problemas. No eres el único que se encuentra en problemas. Y eso, hermano, a la hora de recordarlo, nos da un sentido de paz, ¿no es cierto? Cuando vemos los problemas de otros, muchas veces incluso se olvidan los que tenemos nosotros por un momento. Muchas veces decimos: ellos sí tienen problemas. Ellos sí están en graves problemas. Y yo me estaba quejando por eso. Así que Santiago quiere que recordemos que la certeza ante un problema es que todo cristiano pasa por pruebas. En segundo lugar, la actitud ante el problema. Versículo 2. La actitud ante el problema. Dice el versículo 2, hermanos: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí viene algo más duro. Si lo leemos así de rápido, es como si Santiago nos dijera: así que cuando estés en pruebas, quiero, o es la voluntad de Dios, quiero que estés alegre, que estés gozoso y contento. ¿Cómo le hacemos? En primer lugar, ya te diste cuenta hoy que lo primero que te va a llevar a este segundo paso de gozo es: acepta tu problema. No lo niegues, todos los tenemos. Pero ahora, hermanos, lo segundo que hay que cultivar en medio de una prueba es una actitud gozosa. Una actitud, ¿qué? Gozosa. Santiago ratifica la intención de su saludo al presentarse como un siervo de Dios y de Cristo en el versículo 1, como lo son ellos, como una semilla dispersa, como lo son su audiencia. Pero ahora ve qué dice en la primera frase del versículo 2: hermanos míos. No solo hermanos de nacionalidad, de la misma patria, sino hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre. Y la palabra mío significa de una misma clase.
Esto para enfatizar, hermanos, que Él los comprende muy bien. Porque aún siendo el hermano de Jesús, aún siendo el líder de la iglesia en Jerusalén, Él es un humano más. ¿Cuántas veces los pastores necesitamos, hermanos, ponernos la imagen de un humano más, de un siervo más? Esto daría mucho descanso a muchos que creen que le evitamos casi. Y esto no es cierto. Aún el pastor más piadoso, escucha, tiene problemas. Te voy a contar los de MacArthur, hermano. Pero no te vayas ni te duermas, ¿eh? Aún el más piadoso tiene problemas y dificultades. Ya lo vimos en el punto 1. Solo como dato, Santiago usa el término hermanos 19 veces en esta breve carta. Él continuamente quiere recordarle a ellos que es uno más. Entonces Santiago les dice, ustedes que son igual que yo, humanos, pecadores, salvos por gracia, vea el versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos despacito, hermanos, quiero que escudriñemos. La palabra tener es clave para entender este segundo recordatorio. Primero tenemos que ver que es un imperativo, no es una opción, una sugerencia, un si puedes o si quieres. No, es tener. Es un imperativo, es una orden. Ahora, ¿qué significa tener? Esto es muy importante. La palabra traducida tener en el griego significa, escucha, evaluar o considerar. Muy importante, evaluar o considerar. Pablo presenta esta idea varias veces en Filipenses 3. Después de que el apóstol Pablo se había convertido, evaluó su vida. Y escucha, hermano, se fijó nuevas metas y prioridades. Y entonces las cosas que antes eran importantes para él, las estimó como basura. Pero eso lo hizo al evaluar, a considerar y compararlas con su experiencia actual y futura con el Señor. Así que cuando pasamos por las pruebas difíciles de la vida, hermanos, debemos evaluarlas a través de lo que Dios hace, y escuche esto, y hará en nosotros a través de esa prueba. Eso es tener, evaluar y considerar, escucha esto, el futuro, el final de la prueba. Esto explica el que un creyente verdadero pueda gozarse en medio de las tribulaciones, porque vive para lo que vale más, lo eterno, no lo que está frente a él, la circunstancia real, dolorosa, difícil, pero él evalúa y considera lo que está delante, por eso puede estar gozoso. El Señor Jesús nos ayuda a ver cómo Él es el ejemplo. Ahí sí acompáñenme por favor a Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Ahí vamos a ver, hermanos, cómo Jesucristo pudo soportar la cruz. Pero escucha, ¿debido a qué? Al gozo puesto delante de Él. El gozo, escucha, ¿de qué? De su retorno al cielo para compartir su gloria con la iglesia. Vamos a leerlo juntos. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escucha esto. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces el cual por el gozo puesto delante de él pudo sufrir la cruz, ¿te das cuenta? Jesús para tener gozo, ¿o qué vio Jesús para tener el gozo? Vio el futuro, hermano. Él sabía que él, a pesar de ese sufrimiento, iba a estar sentado un día a la derecha del Padre. Y entonces, viendo el futuro, pudo poner delante de él el gozo. Esto es muy importante y quiero ser lo más sencillo posible para que lo comprendamos esta mañana.
Porque cuando estamos frente a un problema, el futuro y el final de la prueba es lo que menos pensamos. Si no estamos atorados en el presente y en el dolor, ¿no es cierto? El pastor MacArthur dice lo siguiente, escuchen. Si realmente piensas en algo cuando estás en el problema, si realmente procesas lo que está sucediendo, comienzas a comprender no solo el efecto que tiene sobre ti, sino también dónde te llevará el problema. No puedes procesar algo en tu mente sin procesar sus implicaciones. Y eso es muy importante, dice MacArthur. De hecho, podría traducirse esa palabra griega, tener, pensar en el futuro. Y en la tramitación de la prueba que estás atravesando, mira hacia adelante en beneficio de ella. Sal del trauma del momento porque no hay alegría en el dolor inmediato. Fin de la cita. En pocas palabras, esta palabra tener es evaluar y procesar, no nada más lo que tengas enfrente. Lo tienes que ver que estás en medio de un problema. Pero el segundo paso es no te quedes atorado ahí, sino ve al futuro, ve lo que te espera, ve las promesas de Dios en su palabra. Si puedes evaluar y pensar en el futuro y no en el presente, entonces cuando os halléis en diversas pruebas. Escucha esta frase y espero que la comprendas. El punto de vista determina el resultado y la actitud determina la acción. La voy a volver a repetir para que ahorita el sueño y el hambre para el desayuno. El punto de vista determina el resultado. Nuestra perspectiva nos va a dar un final y la actitud determina la acción. Dios nos advierte que habrá pruebas, si te das cuenta en esta frase, cuando os halléis en diversas pruebas. El texto no dice, si te hallas, si os halléis, por si se encuentran ahí sin querer queriendo una prueba. No, Él lo da como un hecho. Van a estar en diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Así que el que cree que la vida cristiana es un lecho de rosas está en un grave error. Jesús advirtió a sus discípulos, lo que leímos hace un rato, en el mundo tendréis aflicción, Juan 16:33. Pablo les dijo a los que habían creído, allá en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? Va a ser a través de muchas tribulaciones, no pocas. ¿Cuántas? Muchas. Y dirá un incrédulo aquí, por eso no soy cristiano. Todos modos los vas a tener. Y ahorita vas a ver la gran diferencia. Aún siendo hijos de Dios, hermanos amados, tarde o temprano vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar que todo nos salga como nosotros deseamos. Es lo que queremos. Pero no vivimos y convivimos solos, en donde todo depende de nosotros. Depende de los que viven con nosotros y ellos son pecadores. Y de repente se le va la chiripiorca a cualquiera de ellos, o a ti, y empiezan las tribulaciones, ¿no es cierto? Aún siendo hijo de Dios, tarde o temprano entonces vamos a experimentar tribulaciones. No podemos esperar que todo salga como lo deseamos. Escucha esto. Algunas tribulaciones simplemente van a llegar o están en nosotros porque somos humanos. Nada más por ser humanos. Enfermedades, accidentes, frustraciones y aún tragedias. Escucha. Una prueba incluso sería que todo te esté yendo de maravilla. Repito, una prueba incluso sería que todo te esté yendo de maravilla. En esa misma humanidad caída, muchas de nuestras tribulaciones vienen por pecados previos que cometemos. Por ejemplo, una deuda tan grande. ¿Por qué me metí en esa deuda tan grande? En tus relaciones, ¿por qué lo golpeé? ¿Por qué le dije de cosas?
Ya cosas más fuertes. ¿Por qué vi a ese hombre? ¿Por qué vi a esa mujer? ¿Por qué adulteré? Entonces muchas tribulaciones, hermanos, si somos honestos, vienen por pecados previos. Estamos en ellas por responsabilidad nuestra y a veces no vemos la salida. Pero hoy Dios no quiere llevarte a juicio, hoy quiere que recuerdes, no te quedes atorado ahí. Ve el futuro, ve que en la palabra Él te muestra el futuro de obediencia, aún habiéndote equivocado. Él no quiere tenerte atorado en el juicio, Él quiere decirte: yo estoy contigo, y aún a pesar de tus equivocaciones, de tus malas decisiones, yo estoy contigo. Y quiero ayudarte, y quiero sacarte de esa situación. ¿Cómo? Deja de ver el presente. Ve el futuro. Otras tribulaciones vienen porque somos creyentes. El apóstol Pedro lo pone de manifiesto en su primera carta. Él dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. No se sorprendan. Las pruebas van a estar ahí siempre. Satanás lucha contra nosotros, ¿no es cierto? Sus demonios. El mundo nos persigue. Nuestra carne está con nosotros todo el día. Así que la lucha continúa por toda la vida. También vemos la frase os halléis, que implica, hermanos, que no es un incidente premeditado todas las veces. Y el mejor ejemplo es Job, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, pues nuestro Señor Jesucristo. El creyente ciertamente no se dedica a inventar tribulaciones o a buscarlas, no siempre. Porque a veces, aunque tu vida te esfuerces por llevarla recta, las tribulaciones van a llegar. Y la palabra diversas en griego significa diferentes o multicolores. Pedro usa la misma palabra en 1 de Pedro 1:6 y ahí dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí Santiago no está enfatizando el grado, sino que van a venir, como dicen coloquialmente, de dulce, de chile, de mole, ¿cómo se dice esa frase? De pozole y de todo. Por arriba, por abajo, por el medio, en la mañana, en la tarde, en la noche. Diversas pruebas, hermanos. Las pruebas de la vida no siempre son iguales. Dice un comentarista: son como la hilaza multicolor que el tejedor usa para obtener un hermoso tapete. Dios arregla y combina los colores y experiencias de la vida. El resultado final es algo hermoso para su gloria. Si nos imaginamos la ilustración de un tapete. Hace no mucho mi esposa y yo visitamos junto con nuestros hijos un taller donde estaban haciendo hamacas allá en Zihuatanejo. Estaban haciendo, y vimos a hombres, mujeres, niños ahí cosiendo sus hamacas y sus diseños. Y es cierto, el revés de las hamacas, que estaban más apretaditas, no era muy bonito, el diseño no se distinguía por la parte de abajo. Pero nos dijo uno de los vendedores que del mismo modo que nosotros vemos al revés de la vida, esas cosas, esos tapetes feos que no le encontramos sentido, por la parte de enfrente está el diseño hermoso. Así que no juzguemos, no minimicemos la prueba de alguien, porque son diferentes. Son diversas pruebas. Ninguna prueba es igual a otra. Nunca lo va a ser, porque viene sobre una única persona, un único contexto y un único propósito divino para esa persona. Así que entonces, al ser diversas, la palabra de Dios hoy nos quiere enseñar que hay que respetar si para alguien su prueba es financiera. Porque tal vez tú eres un buen administrador y no te has metido en ese tipo de pruebas. Pero hay buenos administradores que de repente están en bancarrota. Es diferente la prueba. Hablaba con alguien que es muy, muy buen administrador
Y dice que él juzgaba a quienes no lo eran y de repente lo secuestraron, hermano. No solo tuvo que entregar todo lo que tenía, sino pedir prestado para que lo liberaran. Las circunstancias cambian, no podemos minimizar ni juzgar la prueba de los otros. Tengamos cuidado con hacerlo. No menospreciemos ninguna prueba entonces. No, es que cómo está llorando por eso. Es su prueba. Dolámonos con él o con ella o con ellos, porque es su prueba. Hay que aprender entonces a ser empático en lugar de ser críticos y sufrir con el que sufre. Pablo termina diciendo: cuando os halléis en diversas pruebas, la palabra pruebas, peirasmos, que significa lo que le busquen, la manera más sencilla es exámenes. Recuerda que a nadie nos gustan los exámenes. Pero ahí están, ahí van a estar y ahí van a seguir hasta que estemos en el cielo. Resumiendo este segundo recordatorio, Santiago entonces quiere que su audiencia, hermano, recuerde que cuando están en medio, alrededor, frente a diversas pruebas, vean hacia el futuro y no se atoren en el presente, y así vivir con gozo por el futuro divino que les espera al salir de cada prueba. Pero el futuro no es, hermano, que tú tengas pensamientos positivos, machistas, autosuficientes, porque es lo que sucede, sobre todo con los varones. Queremos demostrar nuestra gallardía, no, casi te vas a YouTube y ahorita te voy a decir algunas personas y nombres, pero tenemos esa tendencia, ¿no? Como somos machos, hombres pecho peludo, ¿cómo se dice eso? Queremos mantenernos, es que luego prefiero ser así para despertarlos, aunque sea se rían un poquito. No soy bueno para los chistes, pero porque si les digo, nos mantenemos estoicos, no digo más payaso, ¿no? Firmes los hombres. Ya vimos el punto 1. Pero a veces nosotros queremos ser fuertes en nuestras fuerzas, y no es lo que nos está enseñando esta mañana la palabra de Dios. No es lo que hace un hijo de Dios, eso lo hace alguien en el mundo que quiere responder en sus fuerzas, en sus inteligencias, en su inteligencia, en sus capacidades ante un problema. Así éramos tú y yo antes, pero hoy ya no. Hoy primero aceptamos y nos dolemos por el problema, pero para hacer lo que la palabra de Dios dice y estar con gozo ante un problema y una circunstancia, tengo que ver el futuro. Lo que dice Dios que me espera después de la prueba. Y por ejemplo, un simple ejemplo, ya estamos para llegar a aplicaciones. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso dice la Escritura. ¿No es futuro? Todo te va a ayudar a bien. Pero hay una gran diferencia entre tomar ese versículo que muchos de nosotros conocemos, pero hay muchos otros, muchas promesas para después de la prueba, y hay que abrazarnos de ellas porque son el futuro a donde tenemos que ver en medio de la circunstancia. Y aquí le cuento en la aplicación, para ir cerrando, lo que dice el pastor MacArthur. ¿Ya están despiertos? Ahí va el chisme, ¿eh? No es de hoy. Dice: al pensar en la pérdida de mi mamá esta semana, el pastor John MacArthur, fue muy difícil encontrar alegría en medio de reflexionar sobre su muerte. Al pensar en ella como si tuviera una hemorragia cerebral y se cayera al suelo, al pensar que ya no está cerca y que nunca la vio y se quedó atrapada en ese momento, te encuentras casi abrumado por la tristeza de la pérdida. Los pensamientos y las imágenes van y vienen. Al pensar en ello desde una perspectiva cristiana, no pasa mucho tiempo hasta que empiezas a pensar en el futuro y empiezas a pensar en el hecho de que más allá de lo que ocurrió, ella está en el cielo. Y ahí es donde está ella, y ahí estará cuando llegue. Empiezas a pensar en pasar el momento de dolor y la alegría empieza a despuntar sobre ti como la luz que amanece después de una noche de oscuridad. Cada vez que se encuentren con las variadas pruebas de la vida, dice MacArthur,
Cada vez que eso suceda, hermanos míos, comiencen a pensar en el futuro. No se queden atrapados en ese momento. La vida. Y le recordé esto a mi papá, y él lo sabe bien, lo ha predicado toda su vida, pero le recordé que la vida es un vapor que aparece por un tiempo y luego se desvanece. Y eso no lo dije yo, ni me lo inventé, dice MacArthur. Eso lo dice la Escritura. Es un breve respiro esta vida. Y cuando piensas en el futuro, piensas en reuniones y piensas en las glorias del cielo, piensas en la vida eterna, piensas en ser hecho como Cristo, gloria y bendición eternas. Entonces, cada vez que te encuentres con pruebas en tu vida, debes pensar en la gozosa realidad que está más allá. Que está más allá. Fin de la cita, hermanos. Pero no solo en la muerte, como lo explica el pastor MacArthur, sino en el caso de una enfermedad. En lugar de envolvernos en la tristeza de la experiencia inmediata, hay que comenzar a pensar en ¿qué? En el futuro, ¿no es cierto? Ya lo aprendimos. Hay que comenzar a pensar en lo que Dios está produciendo a través de eso. Piensa un poco ahorita. Piensa, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pablo, que podía pensar más allá de su propio dolor, tanto que podía decir: cuando sufro, estoy recibiendo el consuelo de Dios en mi sufrimiento. De modo que habiendo aprendido eso, yo voy a poder consolar aún en medio del sufrimiento. La gran diferencia entre ser cristiano y no serlo, lo triste de no ser cristiano es que no hay futuro divino, no hay perspectiva divina. Si no eres cristiano, no hay Dios que te saque adelante, no hay esperanza de vida eterna, no hay ese Dios soberano desplegando su propósito en tu vida, no lo hay. No hay manera de creer que de alguna manera esto va a llevarte a un nivel más alto de vida espiritual, de madurez y crecimiento, aunque lo tengas, va a ser emocional. Por eso vemos hoy muchas personas amargadas, ¿no es cierto? Nunca pudieron superar sus pruebas. ¿Cuántas personas vemos hoy atoradas en el pasado, amados hermanos? Atoradas en el pasado, porque no están viendo al futuro. Y sin Cristo no tienen a dónde mirar. No tienen en quién refugiarse, en qué promesas refugiarse, pero tú sí lo tienes. Por eso es que la gente allá afuera no tiene esperanza y se aflige tan profundamente. Pero no nos afligimos como la gente que no tiene esperanza, ¿no es cierto? Porque pensamos en todo hacia adelante, no importa el sufrimiento que venga a nuestra vida, no importa qué dificultad venga a nuestra vida, por el momento no nos gusta. Como dice Hebreos 12, cuando el Señor disciplina, dice que es un momento penoso, vergonzoso, ¿no es cierto? No es divertido cuando está pasando, es doloroso. Dice, toda disciplina momentáneamente no parece ser motivo de gozo, sino de tristeza. Y eso fue nuestro primer recordatorio. Todos pasamos por la tristeza, el shock. Es normal. Pero si todo lo que haces es mirar el momento, te vas a quedar estancado ahí. Pero a los que han sido ejercitados, dice Hebreos, por ella después da fruto apacible de justicia. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es producir justicia. Y la justicia, amado hermano, es lo más glorioso que jamás puedes poseer. Es lo más elevado y maravilloso para disfrutar. Si miras hacia adelante, vas a ver la justicia de Dios. Las pruebas nos rodean. A veces parecen tragarnos, ahogarnos. Y parece que no hay salida, ¿no es cierto? Pero aún así, escribe Santiago, considéralo todo con gozo. Medítalo todo con gozo, porque estás mirando hacia adelante lo que Dios está haciendo. Porque tú tienes a Dios. Como dije hace rato y leí, nuestro mejor ejemplo es Jesucristo. Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó, ¿qué, hermanos? La cruz.
despreciando la vergüenza, y hoy está sentado a la diestra de Dios, está en el trono de Dios. Esto nos recuerda que Cristo estuvo en la misma situación que tú y yo muchas veces nos encontramos. Por eso es que Él dijo, pase de mí esta copa, y estaba como yo, pero con gotas de sangre. Él dijo, no creo que pueda soportar esto, ahí colgado en la cruz. Dios mío, dijo también ahí, ¿por qué me has desamparado? Él es nuestro mejor ejemplo, hermanos amados. Así que cuando estás en una prueba tremenda, la que sea, ya que vimos que son diversas, son muchas, diferentes, cuando estés en esa prueba, no es el mejor coach del mundo quien te va a sacar de esa prueba, ni el mejor coach cristiano, hermano. No te va a sacar Daniel Javif, ni Joel Osteen. No te van a sacar con sus conferencias motivacionales disque cristianas. A ver si alguien no me apedrea, pero tampoco te va a sacar Dante Gebel. Escucha, hermano, lo único que te va a ayudar, vimos hoy en primer lugar, es recordar que todos hemos pasado, estamos pasando y seguiremos pasando por pruebas, ellos también. Y en primer lugar hay que aceptar eso como una certeza inmutable. Todos tendremos pruebas, y en un principio es normal que nos sacudan, que nos inquieten, perturben. Vemos personajes bíblicos que pasaron por toda esa clase de problemas. Pero en segundo lugar, hoy aprendimos que hay que recordar en el momento de la prueba que no hay que estancarnos en el dolor de la prueba. Está bien, ya la sufrimos, pero ahora el siguiente paso es buscar el gozo en nuestras fuerzas. No. Con pensamiento positivo, no. Declarando, decretando, no. ¿Cómo entonces? Teniendo en cuenta, considerando, pensando en el futuro a través de las promesas de la palabra de Dios. ¿En qué de bueno saldrá de esta prueba? En las bendiciones que alcanzarás, en el crecimiento, madurez que llegarán a ti después de ser probado. Por eso hay total gozo, pleno gozo. Por eso vemos a Pablo cantando en la cárcel, ¿no es cierto? Porque él podía ver lo que había al final. Y hoy Dios quiere, si tú y yo, porque todos vamos a pasar problemas, que las aceptemos, pero que meditemos, reflexionemos y evaluemos en segundo lugar, y no nos quedemos atorados en ellas. La palabra de Dios hoy nos está ayudando a ver esta gran segunda verdad para salir de esa prueba. Así que vamos a reflexionar un poco acerca de eso, hoy que vamos a participar de la Santa Cena, hermanos, esta ordenanza que Dios nos ha dejado. Y reflexionemos cómo nos ha ido en este mes que terminó conforme a esas pruebas. ¿Las aceptaste? Digo, a veces las aceptamos porque ahí están y ya no hay otra, ¿verdad? ¿Buscaste a Dios? ¿O tuvo que quitarlas Dios? ¿Tuvo que venir la salida para que te sintieras tranquilo o tranquila? Porque a veces pasa eso. ¿Y sabes qué? Como no pasamos la prueba, la vamos a tener que volver a pasar. Porque con Dios dicen, no hay reprobados. Así que entonces reflexiona esta mañana, tú ahí con el Señor. Reflexiona si acaso pues reprobaste algunas de ellas. Dios no quiere juzgarte, hermano. Tenlo por seguro. Si solo quiere recordártelas esta mañana es para que tú te pongas a cuentas con Él. Para que nadie te quite el gozo de tu salvación. Dios quiere que en esta comunión que tenemos entre hermanos y con Él, a una distancia, Dios quiere, hermanos amados, que podamos comprender que Él quiere que no perdamos el gozo de nuestra salvación, de nuestra relación con Él. Y lo único que estorba es el pecado. Así que utilicemos estos instantes para meditar en nuestros pecados, en nuestras faltas, en cómo le fallamos a Dios. Yo soy el primero, les doy esa confianza, hermanos. Yo quiero estar a cuentas con Dios.
Y sé que nuestro pastor Ascari en casa igual, el hermano más maduro, nuestro hermano Mario, otros hermanos que tú veas maduros, no queremos tener caretas. Estamos en la misma batalla que tú. Dios nos ha dado más recursos por su gracia, no porque lo merezcamos, pero solo porque fuimos más burros tal vez cuando estábamos sin Cristo. Solo porque nos ha dado una tarea, tal vez de guiarte, de alimentarte. Pero aún a veces con todo ese conocimiento fallamos. Pero queremos darte el ejemplo sincero y honesto de que somos uno más, que somos de la misma semilla, amado hermano. Así que inclina tu rostro y vamos a pedirle perdón a Dios. Cada quien en su lugar, por las imágenes que el Espíritu Santo te esté recordando, vamos a orar. Señor, aquí estamos como iglesia. También, Señor, en casa, con solemnidad, mis hermanos, en un mismo sentir, poniéndonos, Señor, delante de tu presencia, humillados, viendo tu grandeza, tu poder. Tú eres magnífico, Señor. Eres un creador todopoderoso, majestuoso, santo. Eres misericordioso, Señor, perdonador. Así que estamos en este momento reflexionando cara a cara contigo, Padre, reconociendo que en este mes nos equivocamos de muchas maneras. Tú las conoces, Padre. En muchas de ellas, muchos de nosotros nos pusimos a cuentas contigo de manera inmediata, porque tú nos has enseñado que no hay que acumular pecado, Padre. Pero si tú ves hoy corazones, Espíritu Santo, dales esa confianza y convicción de que este es el momento de ponerse a cuentas contigo, que tú estás dispuesto a perdonar cualquier falta, cualquier pecado. Todos nos hemos desviado. Son diversas pruebas que hemos tenido todos, Señor, y no minimizamos nada. Perdona aquel corazón que te esté pidiendo en este momento perdón de corazón. Perdónanos, Padre. Perdónanos por no dar el testimonio que muchas veces debiéramos dar. Perdónanos como hombres, como esposos, como cabezas de familia, por no alcanzar el estándar que nos has encomendado, Padre. Perdona a mis hermanas, Señor. Todas las veces que no han podido lograr ser esa ayuda idónea que tú estás queriendo ser, que les has manifestado en tu voluntad, ellas deben ser. Perdona a estos jóvenes, Señor, en sus luchas, sus batallas, todos los pecados que cometieron en su mente, en su corazón, de acción, pero que se estén poniendo a cuentas. Perdona, Señor, tu iglesia, y ayúdanos a tener una plena comunión ahora que participamos de estos elementos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que acompáñenme, hermano, ya estando a cuentas. Espero que todos estemos en la presencia del Señor ahorita plenos. Y mientras pasan los elementos, los edecanes, recuerden, lo único que necesitamos es que estén bautizados. Si no, de todos modos, le pido un favor, hágalo de manera simbólica. Porque tal vez usted ahí no cumple con los requisitos que la Escritura nos indica para participar de la cena, pero de manera simbólica y con un corazón contrito y humillado, participe con nosotros. Mientras les entregan, leamos lo que dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a esperar unos instantes en que todos tengan su galletita. Quienes ya la vayan teniendo, hermanos, participemos y comamos de la galleta como símbolo de recordar que fue el cuerpo de nuestro Señor molido en esa cruz. Señor, ayúdanos a considerar
a reflexionar acerca de tu enorme sacrificio. Que al recordarlo nos permitas no tomarlo en vano. Ayúdanos a pecar menos, Señor, porque recordamos el costo tan valioso, tan doloroso por el que tuviste que pasar. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, hermanos, del juguito. Termina el apóstol Pablo diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos para terminar y después con un canto. Padre, muchísimas gracias por este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús que hayas tú, Espíritu Santo, capacitado a tus hijos, capacitado a tu iglesia, Señor, para comenzar a comprender cómo enfrentar los problemas, las dificultades. Gracias, Señor, por poder tener comunión contigo y poder tener comunión y unos instantes, Padre, para ponernos a cuentas contigo y recordar tu sacrificio. Recuérdanos, Señor, a través de este último canto, que tú eres nuestro sostén, que tú eres el que nos va a sostener en la prueba, en la batalla, pero que nos estás enseñando cómo, Señor, en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien.
Gracias, estamos despedidos.